¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Abraham Hernández. Soy estudiante de medicina y pertenezco al grupo de instructores de microbiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la UDG. El día de hoy el tema que nos atañe es SARS-CoV-2 o más conocido por la enfermedad que causa COVID-19. Vamos a ver unos aspectos importantes como la su estructura, la forma en que se replica, en la que se transmite, los cuadros clínicos que causa, sus síndromes clínicos, sobre todo fisiopatología, tratamiento y cómo podemos prevenirlo. Como sabemos, pues es una enfermedad emergente y pues en la actualidad hay miles de artículos que nos hablan acerca de COVID-19, más o menos desde el año 2019 a principios del 2020. Y pues que la investigación es así, va reproduciéndose conforme se encuentran nuevos hallazgos, pero como fue una enfermedad emergente de hace 2 años, pues la información que teníamos a disposición es muy variada. Entonces lo que vamos a revisar hoy son artículos de revisión, sobre todo pertenecientes a la revista Nature y Immunology Reviews. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poco de su historia. Pues como sabemos, y ya les comenté, el virus se origina en el año 2019, a finales, sobre todo en el mes de diciembre. Y pues, ¿qué registros tenemos de esto? El 8 de diciembre se registra el primer caso de una neumonía de origen desconocido en la provincia de Wuhan, China. Y el 31 de diciembre ya se habían reportado 27, es decir, 27 neumonías que en esa fecha no se sabían por qué eran causadas, si era una bacteria, si era un virus, si era un parásito, si era un hongo. Solo se sabía que eran neumonías. ¿Y cómo se describen este tipo de neumonías? Neumonías atípicas. ¿Y por qué decimos que son atípicas? Porque tenían infiltrados bilaterales, es decir, de los dos pulmones. No fue hasta el 9 de enero del 2020 que se identifica a este nuevo coronavirus como agente causal de esta neumonía. Lo importante aquí es que en este mes de diciembre, hasta el 31 de diciembre, no se sabía por qué era, se sabía que era una neumonía típica y se sabía que estas 27 personas que habían desarrollado esas neumonías habían tenido contacto con el mercado de mariscos en Wuhan, en la provincia de Wuhan. No se sabía si era porque habían consumido este tipo de alimentos, no se sabía si habían tenido contacto con una persona que estaba infectada por este nuevo coronavirus o qué cosa había ocurrido para que 27 personas se hayan infectado. Lo que sí se sabía es que aparte de vender comida en ese mercado de esta provincia, pues también vendían animales de fauna silvestre, como eran los pangolingos, que acabamos de ver un poquito más adelante, pues son los animales principalmente involucrados en la transmisión de este virus. Bueno, después, en orden cronológico, pues tenemos que para el 13 de enero del 2020, la enfermedad causada por este nuevo coronavirus, pues ya se había extendido hasta Tailandia. Y para los días consecuentes, pues ya se había confirmado la transmisión humano a humano, Wuhan ya se había bloqueado, y ya para finales de enero ya se tenía la confirmación de que el virus estaba presente, por lo menos la enfermedad estaba presente en 34 provincias alrededor de todo el país de China. Y para el 30 de enero, pues la OMS declara que es una enfermedad que sí debería preocupar a la población en general. Lo importante aquí es cómo fue que el virus fue diseminándose a lo largo de toda China. Pues lo principal es, y a lo que se le atañe es al Año Nuevo Lunar en China, y como sabemos, pues es una celebración pues bastante importante, bastante visitada en China, a la que no solo van personas pertenecientes a este país, sino que van personas alrededor de todo el mundo. Entonces, el primero, pues no sabía qué era. El segundo, pues se identificó el coronavirus.
cómo se transmitía no se sabía. Y cuando se dice que se transmite de humano, se transmite de humano a humano, es porque los casos iban en ascendencia, tuvieron una ascendencia exponencial, es decir, muchos casos a lo largo de todo el mundo. Y esto es porque las personas que se encontraban infectadas hasta este momento no lo sabían en las provincias de China, fueron infectando a otras personas. No solo dentro de la provincia, ya que alrededor de todo el mundo, pues las personas viajan a esta ciudad, bueno, a este país para celebrar este nuevo año lunar y van infectando a otras personas. Ahora, para el 11 de febrero, varios laboratorios independientes chinos fenotipificaron, hicieron estudios de filogenética a este nuevo coronavirus y se le nombró SARS-CoV-2. Es importante recordar que vamos a ver un poquito más adelante que por esta fecha ya existían dos coronavirus, es decir, de la misma familia, que eran el SARS y el MERS, que es de aquí donde se deriva este nuevo coronavirus, que es el SARS-CoV-2 y que la OMS decide poner la enfermedad que causaba COVID-19, tanto por su año pues, de surgimiento y por la enfermedad que causaba. Y para el 20 de febrero, la OMS decide lanzar un boletín epidemiológico en el que se decía que la enfermedad causada por este virus pues ya era de incidencia mundial y había que tener precauciones para evitar su contagio. Luego aquí una fecha que todos recordamos, que es el 11 de marzo del 2020, porque todos en este punto nuestra vida se detuvo hace 2 años, pues es cuando la OMS decide lanzar el boletín epidemiológico donde el COVID-19 se declaraba pandemia. Y a partir de ese momento, pues todos recordamos la cerrada de las escuelas, cerrada de centros recreativos, cerrada de prácticamente todo lo que conocíamos como normalidad. El uso obligatoria de cubrebocas, el no salir de sus casas, etcétera, etcétera. Es porque a partir de este día se declaró pandemia el 11 de marzo. A la fecha sí hay datos concisos, sí hay datos crudos de cuántas muertes y cuántos casos reportados tenemos en la actualidad, pero por decir un número al que se le pueda acercar a la incidencia del coronavirus y a sus muertes, pues se dice que para el 2020, el 2 de octubre, se había ya 34 millones de casos reportados, es decir, bastantes y más de 1 millón de muertes. En la actualidad se dice que hay más de 100 millones de casos reportados y más de 5 millones de muertes en todo el mundo. Aquí lo importante es reconocer que al inicio de la pandemia, es decir, al inicio de donde se descubrió que el SARS era el causante de esta enfermedad, pues no se tenían suficientes pruebas diagnósticas y las pruebas que se tenían a la mano en ese momento no eran suficientes, como ya les comenté, y no eran tan específicas y sensibles como las que conocemos hoy en día. Aparte de que la emergencia global en la que estábamos viviendo no permitía practicarles pruebas diagnósticas a todos los pacientes que acudían a medios intrahospitalarios. Entonces se puede decir que estas cifras están un poco mal diagnosticadas, por decirlo de alguna manera. Pero no cabe duda que la incidencia y mortalidad fue muy alta durante estos años. Ahora, hablando ya un poco sobre de dónde proviene este virus en cuestión, de cuál es su origen, como les comentaba, pues nace en Wuhan. En Wuhan, a partir pues ya sea del contacto con una persona que está infectada por quién sabe qué razón, o por el contacto con un murciélago, por el contacto con un pangolingo. Es decir, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo que sí podemos saber a ciencia cierta es a qué familia de virus pertenece. El virus del COVID-19, SARS-CoV-2, es perteneciente a la familia de los coronavirus y como vamos a ver un poco más adelante, pues este virus es llamado coronavirus, o esta familia llamada coronavirus, por la presencia de sus proteínas alrededor de su membrana o en su cápsula, que son las proteínas S y que esta apariencia de corona. Y pues como es un virus, pues coronavirus. Importante, aquí estamos viendo un árbol de filogenia. Los coronavirus, pues sabemos que se dividen en familias y géneros y subgéneros.
De entre los géneros que podemos encontrar es el sarbecovirus, ibecovirus, novecovirus, malvecovirus. De entre los que vamos a revisar en este momento, pues son los sarbecovirus. Algo importante, este es un subgénero. El género que pertenece son los betacoronavirus. De entre los betacoronavirus podemos encontrar al SARS-CoV-2, al MERS, al SARS, que por definición el SARS es síndrome de deficiencia respiratoria agudo, y el MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Entonces, por definición, podemos decir que el SARS-CoV-2 está más relacionado con los virus del SARS, ya que comparte más o menos un 90% de genoma con el SARS y más o menos como un 35, un 35-75% del genoma con el MERS. Ahora, hablando sobre los subgéneros en los que podemos encontrar entre los coronavirus, pues tenemos el sarbecovirus. Este sarbecovirus, aparte de tener virus que infectan humanos, pues también puede infectar a animales, como son los pangolingos y los murciélagos, que pues ya sabemos que son los que más se relacionaron a esto. Ese sarbecovirus comparte pues llaves con otros tipos de virus, como son los virus que infectan a estos y virus que infectan también a murciélagos. Aquí lo importante es que a lo largo de toda la historia de la pandemia se han descubierto ciertos variantes entre países, ya sea por las mutaciones que se dan por la epigenética de cada país en cuestión, o porque el virus ha ido mutando, como son mutaciones inespecíficas y que no pueden calcularse por naturaleza a lo largo de cómo se ha ido desarrollando la pandemia. Entonces, importante aquí, el SARS-CoV-2 es perteneciente al subgénero de los sarbecovirus, y está relacionado con los virus del SARS que infectan a los pangolingos y a los murciélagos, ya que comparten más o menos como un 92% del 76 al 92%, 96% del genoma del virus. Ahora, hablando sobre su estructura, se dice que el coronavirus es un virus de ARN monocatenario en sentido positivo, y alrededor de su estructura pues podemos encontrar diferentes proteínas estructurales. Ahorita vamos a hablar de las proteínas no estructurales, que son bastante importantes para su replicación. De entre las proteínas estructurales pues tenemos la proteína S, que le da esta estructura tan específica de corona. La proteína S o la proteína Spike es una de las proteínas más importantes relacionadas tanto como su fisiopatogenia, ya que es el medio de entrada del virus hacia la célula infectada, que son principalmente los neumocitos tipo 2, que en un momento los vamos a ver, y que también tiende a mutar o clivarse de manera diferente dependiendo de la manera de entrada a la célula. Tenemos las proteínas de membrana, las M, las proteínas de la envoltura, las E, y las proteínas de la nucleocápside, marcadas con la letra N. Cada proteína tiene una función específica. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a centrar en esta proteína, la proteína S. Y aquí tenemos un pequeño esquema del genoma del coronavirus. El coronavirus tiene más o menos como 30,000 pares de bases, o sea, pesa como 30,000 kilobases. Y en su genoma, alrededor de todo su genoma, tiene en teoría 14 marcos de lectura abiertos. Y estos 14 marcos de lectura abiertos, que es Open Reading Frames, se separan en los 1A y los 1B. Y cada marco, dependiendo de en qué posición se encuentre, da como resultado, en teoría, porque todavía no está bien dilucidado de cuántas proteínas da, 29 proteínas no estructurales, es decir, que no tienen nada que ver con la estructura del virus en cuestión, pero que ayudan a la replicación, al mantenimiento
mantenimiento, a la traducción de las proteínas dentro de la célula infectada. Lo importante en este gráfico es que dependiendo de si, de si el genoma se lee en 5' a 3' o 3' a 5', va a ser las proteínas que tiene. Cuando se lee de 5' a 3', pues tenemos todas estas proteínas no estructurales de las que se van a clivar por medio de diversas proteasas que están presentes dentro del mismo virus para dar como resultado las proteínas que no son estructurales, PL2, 3CL, RDRP, y también cuando se leen de 3' a 5', pues dan como resultado estas proteínas estructurales, sobre todo la spike. Y ahora, ¿por qué es tan complicado genotipificar a este virus? ¿O por qué es tan complicado? ¿O por qué tiene tanta tasa de infección o de replicación dentro de las personas? Es complicado por dos aspectos. La primera, su genotipificación no está basada, bueno, está basada dentro de la familia de los coronavirus, porque ya sabemos que, les comentaba, es proveniente del SARS, comparte más o menos como el 90% de su genoma. Pero cuando hablamos de cómo es que se codifica la proteína del SARS-CoV-2 y cómo es que se codifica la proteína del SARS, pues es bastante diferente. El SARS tiene bueno, ambas proteínas Spike comparten pues cierto código, pero este código pues nos da sus dos subunidades de la proteína S, la S1 y la S2, que más adelante vamos a ver que tienen funciones específicas cada subunidad. Sí, y dentro de cada estructura, pues tenemos estas dos uniones que nos unen a las dos subunidades y que, como podemos ver aquí, pues tiene un peso específico, aminoácidos específicos y características específicas. Sin embargo, cuando vemos la proteína del SARS-CoV-2, en principio vemos que es un poco más larga la proteína del SARS-CoV-2 a diferencia de la del SARS. ¿Y esto por qué es? Es porque en la unión de las dos subunidades tiene 4 agregados de clivado polibásico donde se va a cortar la proteína. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez que la proteína del SARS-CoV-2 vaya a cortarse, va a tener una estructura conformacional diferente y se va a unir de manera diferente al receptor de entrada de la célula que va a infectar. Y es por ello que tiene una tasa de incidencia tan alta y una tasa de mutación tan alta. Ahora, hablando un poco sobre su patogenia, de cómo entra en la célula, pues todos los virus sabemos que tienen un ciclo de entrada, de vacuolización, de replicación y de salida. Y pues no es la excepción con el virus del SARS-CoV-2. Como les había comentado, pues la proteína S es una de las implicadas en la entrada del virus en la célula infectada. Esa proteína S, como les decía, tiene dos subunidades, la S1 y la S2. Una vez que la proteína S se une a su receptor, que es el receptor que es llamado, que es el de la enzima convertidora de angiotensina, va a tener un clivado, es decir, van a cortarse estas dos subunidades. Y ya sea mediante la furina o por la serin-proteasa transmembranal. Ahorita más adelante se las voy a comentar para qué nos sirve esa serin-proteasa. Y una vez clivadas, pues la célula puede vacuolizarse, es decir, va a entrar mediante una endocitosis o puede unir su membrana en la célula y expulsar su material genético hacia el citoplasma celular. Una vez que se encuentra vacuolizada, otras proteinasas van a escindir a sitios específicos de su genoma para dar lugar a las 29 proteínas no estructurales que les estaba comentando al principio.
Esas proteínas no estructurales se van a unir a los ribosomas del a los ribosomas de la maquinaria de replicación de la célula infectada en cuestión, y van a empezar a producir las proteínas necesarias para la supervivencia del, del virus en cuestión. Y una vez sintetizadas, se vuelven a vacuolizar, y por medio de endocitosis se agregan viriones hacia la estructura, hacia la circulación sanguínea, donde son capaces de infectar más células, ya sea de sistemas, del mismo sistema o de sistemas contiguos, de sistemas a distancia, si en caso de que tengan receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Ahora vamos viendo acá, lo tenemos un poco más organizado en este esquema. El principal receptor, como les comentaba, es la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Dónde se encuentran ese tipo de receptores? Pues principalmente sistema gastrointestinal, pero no es como que la célula que por la que se tenga tropismo el SARS, sino que la principal de células que tiene, por las que tiene tropismo el SARS son las células pulmonares de las vías respiratorias, bueno, perdón, son las células de las vías respiratorias altas y las células de la mucosa nasal. ¿Y qué tienen en común todas estas células? Que todas tienen cilios. Son todas células ciliadas, es decir, tienen bordes en cepillos, y aparte de tener cilios, pues van a tener este receptor. No solo hay receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 en estos aparatos, sino que también se encuentran en corazón, se encuentran en riñón, se encuentran en vasos sanguíneos, y su pues, transcripción se encuentra principalmente ligada a las comorbilidades del paciente. Es decir, un paciente que tenga comorbilidades, pues va a tener más ah, transcripción de estos receptores, lo que se traduce si el paciente va a desarrollar una enfermedad asintomática, una enfermedad con síntomas leves, o una enfermedad ya grave que necesite hospitalización y un protocolo COVID para su supervivencia. Entonces, lo que les comentaba en un momento. El virus en cuestión puede entrar mediante un endosoma al unirse la proteína Spike con sus subunidades 1S y S1 y S2, o puede liberar su material genético al citoplasma por la unión de la proteína Spike y el receptor de enzima convertidora de angiotensina, y también por su unión de la proteína Spike a una proteasa transmembranal. Si nos acordamos, lo que hacen las proteasas es escindir estas subunidades y facilitar la entrada del material genético. Ahora, vamos viendo el esquema. En primer lugar, tenemos que pues, se une al receptor, se hace un endosoma, se vacuoliza, y una vez vacuolizado el virus, mediante la acidificación de la vacuola van a actuar otras proteínas, principalmente que es la catepsina L. Esta catepsina L nos va a ayudar a escindir las dos subunidades de la proteína Spike, lo que va a dar una conformación estructural diferente a esta proteína para que pueda unirse con los ribosomas o pueda unirse con el endosoma y liberar su material genético mediante la fusión de la membrana del virus y el endosoma para liberar su ARN. Y pues lo que se traduce en transcripción y traducción de todas sus proteínas, de sus 29 proteínas no estructurales, de sus 6 proteínas estructurales para la formación de viriones. Pero ¿qué pasa cuando el virus no se une, pues no se une directamente con esta proteasa transmembranal o TMPRSS2? Pues lo que va a pasar es que va a unir su membrana a la membrana celular de la célula infectada, y de manera directa
va a liberar pues el material genético hacia el citoplasma. Ahora, aquí tenemos tres cuadros en rojo que son importantes, que nos habla sobre los tratamientos o que podemos utilizar para evitar tanto que el virus se una a la membrana celular, para evitar que el virus se transcriba. Y pues como los más conocidos, pues teníamos estos tratamientos que son los miméticos de receptores de ECA2 y también la hidroxicloroquina y la cloroquina. Más adelante vamos a ver que los tratamientos para COVID siguen siendo bastante controversiales, ya que pues por emergencia se optó por hacer estudios no a gran escala, saltándose pasos de protocolo para la utilización y para la justificación de la utilización de ciertos tratamientos farmacológicos que a la fecha pues son controversiales. Ahora, hablando ya sobre la patogénesis del virus, pues como sabemos y como les comentaba, pues la patogénesis está dada principalmente por por la unión del virus a células de las vías respiratorias altas, de la mucosa nasal, del intestino, del corazón, del riñón, siempre y cuando tengan expresados receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. En la actualidad se sabe que el coronavirus causa una reacción inflamatoria que disregulada o exacerbada, es decir, donde hay una inflamación exagerada que lleva al paciente a sufrir daños orgánicos o a sufrir la destrucción del parénquima pulmonar por completo. Pero antes, pues obviamente este mecanismo no se conocía al 100%, que trataba de dilucidarse. Se llegó a establecer que la reacción de la patogénesis del COVID o del SARS-CoV-2 estaba dada principalmente por la cascada de coagulación, lo que llevaba a causar coagulación intravascular diseminada, lo que lleva a causar choques sépticos, e incluso se llegó a hacer protocolos de pacientes con COVID-19 para tratarlos a estos como si se tratara de un choque séptico, como si se tratara de una coagulación intravascular diseminada. Aunque no estaban alejados por mucho de lo que hoy conocemos de la patogenia de COVID-19 o de SARS-CoV-2 más exactamente, pues no era como lo más acertado. Aún así, hoy en día no hay un consenso específico de lo que realmente es la patogenia del SARS. Sin embargo, ya se habían descrito las, ah, la patogenia, bueno, el mecanismo por el cual el parénquima pulmonar llega a dañarse. ¿Cómo se descubrió esto? Pues para empezar, todo paciente, como sabemos, todo paciente que llega a un medio intrahospitalario con síntomas sugestivos de neumonías, es importante tomar una radiografía para su evaluación, que nos daba como resultado de la toma de esa radiografía, pues o sea, se observaron infiltrados lobulares bilaterales o infiltrados de todo el pulmón bilaterales, que nos da una imagen en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir que hay una imagen de vidrio esmerilado en pacientes con una neumonía? Pues que pues la patología estaba relacionada principalmente con la extravasación de líquido hacia el parénquima alveolar. Entonces, pero ¿cómo se logra esto? Principalmente por la acción de citocinas proinflamatorias. Es decir, aquí está el punto clave de nuestra enfermedad. Lo que causaba la enfermedad, obviamente, en primer lugar, se trataba del SARS-CoV-2, porque es la que infecta las células del parénquima pulmonar. Pero lo que causaba el daño pulmonar y el daño sistémico estaba dado principalmente por todo esto, que se trata más que nada de nuestras células inflamatorias, es decir, una reacción inflamatoria disregulada.
Empezando por lo principal o por lo primero, es hablar de qué tipo de células puede infectar nuestro virus. Pues SARS-CoV-2 infecta principalmente, ya les comenté, células del parénquima respiratorio o células ciliadas, principalmente neumocitos tipo 2. Y ustedes dirán, ¿por qué neumocitos tipo 2? Pues los neumocitos tipo 2 tienen más expresión del receptor de enzima convertidora de angiotensina 2, a diferencia de los neumocitos tipo 1. Y como también sabemos, pues los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2 son los productores del factor surfactante, que el factor surfactante es un agente tensioactivo que ayuda a que nuestro pulmón no colapse durante la respiración. Entonces, una vez infectada la célula del parénquima, bueno, la célula ciliada de las vías respiratorias, pues empieza la replicación y una vez replicado el virus en la vía respiratoria alta, este virus migra de manera vertical hacia abajo para infectar a los neumocitos tipo 2. Y una vez infectados los neumocitos tipo 2, pues empieza nuestro desastre, ¿verdad? Como sabemos, las principales células inflamatorias involucradas en la defensa innata de nuestros sistemas, pues son los neutrófilos. ¿Y cómo es que migran los neutrófilos? Pues a partir de la segregación de citocinas proinflamatorias. ¿Cuáles son estas citocinas proinflamatorias principalmente involucradas en pacientes con COVID? Pues es la interleucina 6 y los interferones 1 y 3, aparte de otras citocinas como es la 2, como es la 6, como es la 8. Entonces, hablando sobre, perdón, como es la 1, la 8 no. Entonces, hablando ya sobre un poco de la activación de estos, pues empiezan a segregar citocinas proinflamatorias. ¿Pero cómo se segregan? Pues muy fácil. Una vez que el neumocito tipo 2 es infectado, este va a adquirir un fenotipo específico donde va a tener tejido o donde va a tener ciertas moléculas que son patrones pues de patógenos, es decir, patrones inmunogénicos que van a reconocer los leucocitos, en este caso los neutrófilos, y van a empezar a secretar estas citocinas proinflamatorias. Y pues, aquí, pues nos damos cuenta que pues el virus en cuestión nada más infectó. Y una vez activadas estas citocinas proinflamatorias, llegan hasta los neutrófilos, es decir, van a reclutar a más neutrófilos, van a reclutar a más monocitos, van a reclutar a más linfocitos. Y como sabemos, pues las células del sistema inmunitario no son nada amables con el endotelio vascular, ya que una vez reclutadas, una vez que se da la quimiotaxis, este neutrófilo no va a migrar de manera bueno, puede migrar de manera transcelular, es decir, en medio de estas dos células, o puede migrar por endocitosis, pero la mayoría de los leucocitos que se vayan a reclutar durante este periodo, pues va a ser a través de la destrucción del endotelio vascular. Es decir, van a destruir todas nuestras células endoteliales o la mayoría de las células endoteliales que tengan, que estén expuestas, que estén entre nuestro parénquima pulmonar y que estén entre nuestro vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué da como resultado esto? Pues que se va a formar un exudado en el espacio alveolar. Y pues dirán, ¿cuál es la repercusión que se forma un exudado en el espacio alveolar o que haya líquido en el espacio alveolar? Pues es bastante importante, ya que cuando hay líquido en nuestro espacio alveolar, pues no va a haber adecuado intercambio gaseoso entre los vasos sanguíneos y nuestro alveolo pulmonar, y el paciente no va a ventilar de manera adecuada, lo que se traduce en dificultad respiratoria. Cuando el paciente tiene dificultad respiratoria, aparte por el líquido pulmonar y de la inadecuada intercambio, pues se va a traducir en hipoxemia. Y pues la hipoxemia, recordemos, nos lleva a desenlaces fatales, como paros cardiorrespiratorios y también por encefalopatías cerebrales por hipoxemia. Entonces, pues, esto es más que nada el principio de nuestra patogenia. Una vez que los neutrófilos fueron activados, pues empiezan a secretar atraviesan nuestro endotelio y van a empezar a
a formar lo que se conocen como las netosis. Las netosis, por definición, son redes apoptóticas, que ya está en desuso este término, para atrapar pues moléculas en específico. Y pues las netosis, aparte de tener proteínas, de tener fibrina, de tener pues todo este material que va a ayudar a su captura, va a tener ADN. El ADN, como sabemos, pues es un material inmunogénico para ciertas células, lo que va a generar más inflamación. Y pues una vez generada esta inflamación, pues se van a reclutar otra vez más células. Y van a empezar también a formarse pequeños coágulos o pequeños trombos, por decirlo de alguna manera, donde se van a reclutar esas plaquetas que ya están activadas y van a iniciar la cascada de la coagulación, sobre todo por la activación del factor 11, que va a iniciar nuestra cascada de coagulación y nos va a llevar hacia un trombo. Lo importante aquí, los trombos y la activación que se dan en consecuencia por la activación de la cascada de coagulación nos va a llevar a la generación de dímero D, que si nos recordamos, el dímero D es una molécula derivada de la cascada de coagulación. Entonces, un factor predictor un factor predictivo malo de la supervivencia del paciente con COVID va a ser altas concentraciones de dímero D y también altas concentraciones de neutrófilos. Y una vez hecho todo esto, pues sabemos que el sistema inmunitario va a tratar de regular la respuesta inflamatoria que se dio por parte de los neutrófilos, que se dio por parte de los monocitos, para tratar de controlar la inflamación que está sucediendo dentro del pulmón. Y va a empezar a secretar, por parte también de los monocitos, va a empezar a secretar interleucina 1 beta o factor de crecimiento transformante beta o interleucina 8, que son células digo, que son citocinas antiinflamatorias y que van a transformar este monocito que está activado, porque se activó por la vía clásica, en un monocito regulador, un monocito inmunoregulador que va a generar que este monocito empiece a secretar fibrina, que empiece a transformar a las células del músculo liso endotelial en células productoras de colágeno. Y esto va a llevar a que en el pulmón empiece pues a ser fibroso, lo que nos lleva a la formación de una membrana hialina que vemos en la radiografía de pulmón en un paciente con COVID, y aparte la insuficiencia respiratoria y pues como desenlace fatal, la muerte. ¿Cuál es el cuadro clínico o cuáles son los síndromes clínicos que puede desarrollar nuestro paciente con COVID? Pues aquí va a depender mucho de la edad del paciente, del sexo del paciente, de las comorbilidades del paciente, y son como los tres factores principales que se tienen a disposición ahorita para distinguir si un paciente va a desarrollar un cuadro asintomático, un cuadro medio, un cuadro severo o un cuadro crítico pues sí, un cuadro crítico que lo puede llevar a la muerte. Cuando consideramos la edad del paciente, en realidad no se sabe porque en personas menores de 10 años o en adolescentes es un cuadro asintomático, y porque en mayores de 60 años puede generar un cuadro grave. Lo que sí sabemos es que las personas más afectadas fueron las personas con comorbilidades, es decir, que eran hipertensos, que eran diabéticos, que tenían insuficiencia renal, que tenían insuficiencia cardíaca, ya sea por su tratamiento, porque expresaban más receptores de enzima convertida en angiotensina, lo que les llevaba a una replicación más exacerbada del virus, una inmunorregulación pues débil de la cascada del sistema inmunitario. Puede también que se deba a diferentes mutaciones
en diferentes factores de transcripción del sistema inmunitario, como lo son FOXP3, puede que se vean mutaciones en receptores de quimiosinas, como lo son los CCR2, que es un receptor de quimiosinas, pero pues en realidad no está bien dilucidado y no es consenso el por qué una persona es más afectada que otra. Y aquí también es importante que pongamos atención porque de aquí se derivan nuestras pruebas diagnósticas. No es lo mismo diagnosticar a un paciente con PCR en su fase aguda a diagnosticar a un paciente con una prueba serológica en una fase donde ya no se encuentran activos la IgM o ya no hay una tasa de replicación tan alta como al principio durante la incubación. La incubación del virus después de que llega hacia las células de la nasofaringe o de la mucosa nasal o de las vías respiratorias altas, va a ser en un periodo de 1 a 14 días, siendo como un promedio de 5 días hasta la aparición de los síntomas clínicos. En primer lugar, pues son principalmente, bueno, no principalmente, pero la mayoría de los pacientes que vayan a desarrollar enfermedad lo van a desarrollar de manera asintomática. Van a tener un cuadro asintomático. Y aquí es importante porque estas personas asintomáticas pueden llegar a infectar a personas que tengan más riesgo de desarrollar enfermedades severas y no darse cuenta. En este periodo de incubación, donde antes de desarrollar este cuadro asintomático, donde la tasa de replicación es más alta, es donde podamos usar una prueba PCR, donde tiene casi un 100% de sensibilidad, es decir, va a detectar a las personas que realmente estén enfermas. Y también puede utilizarse una prueba serológica con inmunoglobulinas, donde nos detecte IgM o IgG. Sin embargo, va a ser específica, pero muy poco sensible para diagnosticar una enfermedad aguda por SARS. Dentro de los síntomas clásicos que podemos encontrar en COVID-19, pues tenemos fiebre, fatiga, tos seca y hasta una neumonía. También podemos encontrar diarrea, vómito, dolor de cabeza, artralgias, mialgias. Y como vemos, pues son síntomas muy inespecíficos que nos pueden dar cualquier virus respiratorio. Influenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus, paramyxovirus, incluso virus de enfermedades exantemáticas. Entonces, diagnosticar COVID por este medio, simplemente por su cuadro clínico, es muy poco sensible, aunque sí llega a tener cierta sensibilidad, una cierta especificidad, perdón. Una vez instaurada la neumonía, pues lo principal que vamos a ver en su radiografía, pues van a ser ese patrón de virus merilado que les he comentado a lo largo de la exposición. También después tenemos a los pacientes que desarrollan cuadros severos donde pueden tener disnea, ya sea por el mecanismo que les comenté sobre la extravasación de sangre hacia el alveolo pulmonar. Y pues están los pacientes críticos que van a necesitar pues atención intrahospitalaria inmediata. Ahora, hablando sobre el tratamiento, lo que les comentaba es que es muy controversial, sobre todo el tratamiento farmacológico, porque pues, no vamos a atender de la misma manera a un paciente que tiene un cuadro leve, donde solo tiene tos, a lo mejor diarrea, dolor de cabeza, donde se le da tratamiento de soporte, a un paciente que pueda necesitar un tratamiento adyuvante, coadyuvante con fármacos. Entre los principales, pues tenemos a los que impiden que el coronavirus se una a la membrana celular de la célula que se va a infectar y de los que impiden la replicación del material genético dentro de la célula infectada. Y también tenemos inmunoreguladores que hasta la fecha han sido los más efectivos. Dentro de los tratamientos que les voy a mencionar, pues encontramos la hidroxicloroquina y la cloroquina, que hasta el día de hoy pues ya se dice que no tienen ninguna función en el tratamiento COVID.
cómo se llegó a la conclusión de que no tiene ninguna función. The Lancet lanza un artículo más o menos con 25,000 pacientes a lo largo de hospitales de todo Estados Unidos, donde le dice no hay ningún cambio significativo entre el uso de estos medicamentos y placebos, y por lo tanto la FDA decide lanzar un comunicado donde dice que queda estrictamente prohibido el uso de cloroquina e hidroxicloroquina para el tratamiento de pacientes COVID. También tenemos otros tratamientos como es el Arbidol, que inhibe la unión de su receptor con la proteína Spike, entre otros. Y hablando sobre los fármacos que inhiben la replicación del virus intracitoplasmático, pues tenemos el lopinavir, el favipiravir, donde pues ya los conocíamos de antaño, que se usan para tratar pacientes con influenza severa, y pues en este caso lo llegaron a utilizar con lopinavir. No hay estudios concluyentes que digan estos tratamientos funcionan 100% para tratar a pacientes con COVID, pero llegan a ser útiles. Y dentro de los más importantes y de los que llegan a mejorar la tasa de supervivencia del paciente, se encuentran los inmunoreguladores. De entre los más usados, al menos en nuestro país, pues ha sido la dexametasona. Y la dexametasona pues inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias por parte de los neutrófilos, y esto evita que el desarrollo de un cuadro clínico severo. Ahora, hablando sobre la vacunación, que ha sido lo más, bueno, aparte del tratamiento, bueno, en toda en realidad de la pandemia del SARS-CoV-2 ha sido controversial. Sin embargo, la vacunación un poco más debido al poco tiempo que tuvieron para hacer la vacuna y lanzarla de manera masiva a todo el mundo para que fuéramos vacunados. Prácticamente nosotros fuimos fase 3 del protocolo de investigación de estas vacunas. Como vemos, pues la mayoría de las vacunas empezaron, bueno, si no es que todas empezaron entre agosto y diciembre, y pues ya un poco las más rezagadas pues fueron hasta febrero del 2021. Lo importante de estas vacunas es que es una tecnología completamente nueva que se desarrolló en el año pasado, entre 2020 y 2021, que son vacunas de ARN mensajero recombinante. Lo grave, bueno, más bien lo complicado de estas vacunas es que no se estableció que no llegan a causar la inmunogenicidad esperada. Es decir, esta proteína S que sintetizó, no sé, Sinovac o la Universidad de Oxford con AstraZeneca, no tiene la misma inmunogenicidad que si se usara otro tipo de vacunas. Bueno, más bien otro tipo de vacunas, sino que tiene una estructura lábil y que sí causa la reacción inmunitaria específica que se requiere para tratar a pacientes bueno, más para tratar de prevenir la enfermedad por SARS-CoV-2, pero sigue siendo un enigma si va a funcionar de manera adecuada en los años venideros, si va a causar reacciones adversas en los años que vienen, o si va a cambiar la perspectiva de cómo se debe tratar una pandemia por estos virus. Y pues entre las vacunas más importantes, pues Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, ya son las más conocidas hasta nuestros días. Y pues sería todo de mi parte. Espero que la plática haya resuelto dudas de cómo se dio la pandemia dentro del aspecto de la investigación, un poco de cómo funciona el virus, de realmente qué es lo que causa una enfermedad severa. Gracias por su atención.